Una vez más, queridos hermanos, nuestro saludo en el nombre de Jesucristo. La lectura de la carta a los Colosenses, el capítulo 1, verso 10, para seguir con la lección o mensaje número 4 de vida cristiana. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hasta aquí la lectura de la hermosa palabra del Señor. El verso 10 dice, para que andéis. Cuando se habla de andar, se habla del caminar con Dios, de la vida cristiana, del conocimiento de Dios. Y hay una cantidad de normas y de reglas para vivir la vida cristiana. Ser cristiano no consiste en tener una Biblia y asistir a una iglesia. No, eso lo hace cualquiera. No, ser cristiano es haber muerto al pecado y haber resucitado para Dios en Cristo. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol nos invita a meditar en este versículo 10 para que andéis como es digno del Señor. No se puede vivir una vida cristiana cayendo, pecando y volviéndose a levantar. No, la vida cristiana hay que vivirla en integridad. ¿Qué quiso decirnos el escritor sagrado? Nos quiso decir que tenemos que aprender a caminar de la mano de Dios en santidad. No como el religioso que solamente se acuerda de Dios 3 veces en el año y luego se olvida, o cuando viene la tragedia, el dolor y el luto, y entonces ahí sí, ay Dios mío. No, el cristiano debe vivir en la presencia de Dios todos los días. San Lucas 1:75, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Andar como es digno del Señor es conocer, es aprender, es tener en cuenta qué es bueno y qué es malo. Es aprender qué es a distinguir qué es inmundo y qué es santo, qué agrada a Dios y qué le ofende, qué es bueno y qué es malo. El cristiano desde que llega, por eso uno nunca bautiza a una persona sin instruirla principalmente. Entonces, el escritor sagrado nos invita hoy a meditar, a pensar, a darle vida a la palabra, para pensar que tenemos que vivir una vida limpia y santa en la presencia del Señor. El apóstol El apóstol Pedro nos deja unos textos que nos dan una gran claridad sobre el asunto. Capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, por tanto, verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, no sed brincones, ni correlones, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, oiga esta palabra. Los cristianos verdaderos somos obedientes a la palabra del Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, santos en el templo, santos en la calle, santos en el metro, santos en el avión, en el auto, en la casa cuando nos quedamos solos. La vida cristiana está rodeada de ingentes tentaciones,
pero hay uno que se ha comprometido a librarnos de todas ellas por medio de su Santo Espíritu. Porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Dios no nos está invitando a vivir una santidad a la altura de la de Dios, porque eso es imposible. Lo que el escritor sagrado nos está enseñando es que tenemos que vivir una vida regulada por la palabra, en sujeción a ella, en sumisión a ella. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La sujeción a la palabra nos garantiza la entrada triunfal al reino eterno cuando Dios nos llame a su presencia. Pero también hay otro texto ahí en Primera de Pedro capítulo 2 verso 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los inconversos, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, Dios nos está invitando a vivir una vida limpia, una vida santa, una vida en el temor de Dios, una vida de servicio, una vida de vocación, a no estar desocupados. Porque cuando uno está desocupado, el diablo utiliza nuestras mentes. Entonces, Dios nos está diciendo en esta hora que tenemos que vivir una vida clara en la presencia del Señor. San Pablo hace un énfasis en el versículo 10 y nos dice, claritamente dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, no en unas cosas. Nosotros no podemos ser cristianos a ratos. Nosotros no podemos ser cristianos solo en el templo. Yo prediqué hace un tiempito un mensaje, los dos uniformes. En alguna oportunidad estábamos predicando en el templo central de la ciudad de Armenia. Me invitaron a predicar allí y fui con mi esposa y Dios nos usó grandemente esta noche. Y terminado el mensaje se acercó una jovencita muy preciosa, con su vestido largo, su blusita honesta, su cabellera larga. Nos felicitó, nos dio las buenas noticias que nos iba a dar. Al otro día salimos a un supermercado a comprar unos elementos de aseo personal. Y de pronto me dice mi esposa, mira, ¿te acuerdas de aquella joven? Y le dije, no, yo no la he visto nunca, no la recuerdo. ¿Quién es? Y me dice, es la jovencita que anoche nos abrazó, nos saludó y nos felicitó por el mensaje. Ahora andaba con una minifalda muy atrevida, con una blusa muy escotada, con su boquita pintada, sus orejitas perforadas con unas arandelas. Ella tenía un uniforme para estar en el templo y otro para estar en la calle. Les da vergüenza vestirse como cristianas para que el mundo no las critique. Nosotros somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas pasadas ya murieron, ahora en Cristo todo es nuevo. Entonces, Dios nos invita en esta hora a vivir una vida cristiana en integridad, en santidad, en el temor de Dios. No dejemos de recordar que la única Biblia que tiene el impío, el inconverso, es tu testimonio. No te olvides, querida hermana, querido hermano, que eres una carta leída. Eres un carbón encendido, no puede ser un carbón apagado. Tienes que convertirte en una lumbrera, en una luz que ilumine a los que viven allá en tu barrio.
que ilumine que resplandezcas allá en la universidad, en el colegio, en la calle, en las vías públicas, en el metro, donde quieras que vayas, que la gente pueda decir: esa sí es una verdadera cristiana. Ese evangelio sí transforma a la gente. Tu vida cristiana será la única Biblia que lean los inconversos. Por eso, tu testimonio tiene que ser limpio y claro. Ayer veníamos de Armenia, de una gran enseñanza que nos fue dada a los maestros del Instituto Bíblico. Y de pronto se me acerca una señora y me dice: Señor, ¿usted es un sacerdote? Y le dije: no, no, señora. ¿Por qué me hace esa pregunta? Y me dice: es que en su rostro hay una serenidad. Yo veo en su rostro como alguien que vive para Dios. Y le dije: señora, yo soy ministro del Santo Evangelio por la gracia de Dios. Y me dice: yo ya sabía que usted era un hombre que tenía una relación íntima con Dios, porque su forma de caminar, de hablar, de actuar así lo demuestra. Queridos hermanos, que nuestra vida sea una antorcha que alumbre en lugar oscuro. La luz en las tinieblas resplandece. Que tu lámpara nunca se apague, que tu lámpara esté encendida, que tu vida de santidad sea grata a Dios en cada segundo del día y de la noche, en santidad y en justicia delante de Dios todos nuestros días. San Lucas 1:75. Un abrazo respetuoso en el nombre de Jesús.